Pues muy buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta y última clase del curso Mesoamérica, sus límites geográficos y delimitación cultural, parte uno, el preclásico. Hoy terminamos ya con este curso interesante que hemos estado llevando durante los últimos días y para el día de hoy, pues nos queda ver lo que sería una de las culturas más sobresalientes del último periodo del preclásico tardío, que es esta cultura que se conoce con varios nombres. Epiolmeca es uno de esos, aunque no suena mucho, pero se le conoce como Epiolmeca. Mijezoque, que es el más común, junto con el nombre de cultura itzmeña. Así se le conoce a esta cultura. Esta cultura es muy interesante. Se desarrolló en el istmo de Tehuantepec, en la zona del Soconusco de Chiapas, Guatemala, durante el periodo preclásico tardío, hasta más o menos el 200 después de Cristo, hasta el clásico temprano, pero ya después de Cristo, ya las ciudades mijezoques ya estaban en decadencia. Eh, por la ubicación, sobre todo estos sitios que estamos viendo ahorita en el mapa, que se ubican en la zona del Soconusco de Chiapas, Guatemala, eh, muchos de estos sitios van a ser refundados por mayas tiempo después, como el sitio de Izapa, como el sitio de Tacalijabar, como el sitio del Baúl, Bilbao, Caminaljuyú, Chalchuapa. Van a ser sitios que originalmente eran itzmeños, mijezoquianos, y posteriormente se van a transformar, bueno, se van a volver sitios mayas. De hecho, una cuestión muy importante e interesante es que esta cultura itzmeña o mijezoque durante muchos años se confundió con cultura maya. Por mucho tiempo se pensó que estos eran mayas preclásicos. Sí hay mayas preclásicos, pero digamos se pensó que la cultura maya en el preclásico era como más, estaba más viva, estaba más fuerte, gracias a que se confundieron los elementos históricos itzmeños con elementos históricos mayas. Y el error pues todavía se ve en algunos sitios, como por ejemplo el Museo Nacional de Antropología, en donde a la entrada de la zona maya tenemos tres estelas mijezoquianas. Pero bueno. Eh, y bueno, no es de espantarse porque la iconografía, como ustedes pueden apreciar, de esta cultura itzmeña, es muy parecida, muy similar a lo que se va a ver con los mayas. Eh, 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 la diferencia principal es que las estelas itzmeñas en su mayoría carecen de escritura. Hay unas excepciones, evidentemente. A diferencia de las mayas, en donde las excepciones son las que no tienen escritura. Además, mucha de la iconografía que tenemos con los itzmeños está muy vinculada a la cuestión olmeca, que es de los mayas. Todavía no lo podemos separar de los olmecas. Todavía no tenemos los elementos suficientes. Bueno, sí los hay, pero los estudios todavía no están lo suficientemente avanzados. Esta cultura se empieza a estudiar a finales de los años 90 como tal, para separarla de los olmecas todavía. Entonces, por eso este mote de piolmeca, pues suena todavía en los círculos académicos y en mucha bibliografía. Pero bueno, parece ser que son culturas diferentes, tanto la olmeca como la mijezoque y la maya. Ajá. Y en este caso pasa algo similar a lo que vemos con Teotihuacán, Tula, bueno, toltecas y aztecas. Ajá, vamos a tener una influencia muy fuerte entre estas tres culturas, al grado de que se pensaba que los abuelitos de los mexicas eran los teotihuacanos. Y por muchos años se pensó que los abuelitos de los mayas pues eran los olmecas. Pero pues son tres culturas distintas, la olmeca,
la itzmeña y la maya. Ajá, aunque todavía no se separa bien esta cuestión de lo maya, de lo olmeca, lo itzmeño pues sí parece tener una cuestión aparte. Y bueno, esta es la zona, es una zona bastante amplia que van a ocupar los itzmeños. De hecho, pues ocupan lo que sería la zona nuclear olmeca. El primer sitio itzmeño, de hecho, es Tres Zapotes. Es un sitio muy interesante porque es un sitio de transición. Es un sitio que empieza como un sitio olmeca, pero en algún momento del preclásico tardío, lo olmeca va a dejar de usarse y se va a convertir en un sitio itzmeño. Eso es interesante. Otros, pues vamos a tener Paso de la Amada, La Blanca, Chapa de Corzo, Camino al Juyú, etcétera. Así vamos a tener varios sitios de esta tradición itzmeña en la zona del Istmo y en la zona del Soconusco. De hecho, eh, es tan amplia esta distribución que los mijezoques de la zona del Golfo de México son hasta cierto punto distintos, o esa cultura que se desarrolló itzmeña en la zona de la costa del Golfo es un poco distinta a la que se va a desarrollar, por ejemplo, en la zona de Chiapas, Guatemala. Aquí está, digamos, ya a nivel lingüístico. Esta sería la zona nuclear olmeca, la que está punteada, y esta sería la zona itzmeña y la zona maya. Y bueno, tenemos estos sitios en la zona nuclear. Tres Zapotes, como les mencioné, es el sitio de transición. Y estos que aquí les llaman mayas meridionales son en realidad sitios itzmeños, con la excepción de Quiriguá y Copán, pero de Chalchuapa hasta Chiapa de Corzo, todos son sitios que originalmente fueron itzmeños y que después van a ser refundados y repoblados por mayas. Y bueno, aquí tenemos algunos sitios itzmeños de la zona de la costa del Golfo y de la zona del Pacífico. Y bueno, como les mencioné hace un momento, Tres Zapotes, el sitio arqueológico de Tres Zapotes, eh, es donde se va a configurar por primera vez la cuestión itzmeña. Un monumento de esta índole, de esta cultura, pues sería la estela C de Tres Zapotes. Esta estela C, que ya es itzmeña, muestra, además de la fecha de cuenta larga, una iconografía en la parte de enfrente, en donde el olmeca da paso al itzmeño. Aquí el olmeca funge como un elemento originario, fundacional, ancestral, que legitima a esta nueva estirpe vinculada al maíz, que es la mijezoque. Los mijezoques toman mucho de su tradición cultural del olmeca, así como los mayas van a tomar mucha de su tradición cultural eh, de los mijezoques. Vamos a tener ciertas transmisiones de elementos culturales y simbólicos. Entonces tenemos esta estela. Aquí tenemos este elemento reutilizado, un elemento olmeca que va a ser esgrafiado siglos después por mijezoques, poniéndole su escritura. Otro sitio es Izapa, por ejemplo. Lo que normalmente se visita de Izapa, pues es la zona maya, lo que está, digamos, al sur del sitio. La zona itzmeña casi nadie la visita, que es la parte que está en la zona norte. Y ahí, en Izapa, pues vamos a tener muchos elementos culturales itzmeños, muchas estelas. Es de los sitios itzmeños con el mayor número de estelas. Los itzmeños también van a tomar una tradición cultural olmeca, que es la cuestión del binomio. Aquí tenemos, por ejemplo, la estela 1 y el altar 1 de
Izapa in situ y después de su traslado al Museo Nacional de Antropología. Lo mismo para esta estela, creo que es la 25 de Izapa, y su altar zoomorfo. Es una característica que van a tener mucho los altares de Izapa, que van a ser en su mayoría altares zoomorfos. Esa tradición después también la vamos a ver en algunos sitios mayas, como en Quiriguá, por ejemplo, pero no en todos. Pero sí es muy común que los itzmeños tengan altares zoomorfos. A diferencia de los olmecas, que los altares no eran zoomorfos, pues eran básicamente circulares, los cilíndricos, eh, zoomorfas. Y bueno, aquí está el altar y aquí está la estela número 1. Otra diferencia importante y notable que vamos a ver entre las estelas mijezoques y las estelas mayas es que las estelas mayas, en un 99%, representan al gobernante. El gobernante puede estar acompañado de la consorte, de la madre, de otro gobernante, de sus generales, de cautivos de guerra, de deidades, de ancestros, etcétera. Pero siempre aparece en las estelas de Izapa, el gobernante no siempre es la temática principal. En las estelas de Izapa vamos a ver deidades, gobernantes, ancestros, sacerdotes, una serie de personajes importantes dentro de la cosmovisión itzmeña y no únicamente gobernantes. Entonces ya desde ahí tendríamos que empezar a discernir entre una y otras manifestaciones culturales, porque pues los dos presentan estelas, pero pues vamos a tener diferencias en su representación. Un ejemplo claro, pues es la estela 1 que tenemos aquí, en donde no tenemos a un gobernante, tenemos la representación de una deidad. Es la deidad del agua para los itzmeños y mayas, que es la deidad Chac, una deidad creada en el mundo mijezoque, representada aquí en la estela 1, pescando, tiene también una vasija de donde sale agua, está su cabeza repetida 2 veces entre los flujos de agua donde hay peces, sus piernas eh, y su braguero tienen elementos zoomorfos, lo mismo que sus brazos, y su cabeza pues es evidentemente sobrenatural, que trae un diente de tiburón muy al estilo del Olmeca. Después vienen las fauces del cielo, que esto ya lo habíamos visto con los Olmecas, el glifo U, y sobre las fauces, un personaje sedente, está muy deteriorada la pieza ya acá arriba, que posiblemente esté haciendo una cuenta, pero no sabemos bien. O está como algunos sacerdotes teotihuacanos, asperjando dones o semillas, pero bueno, está muy deteriorada como para poderlo inferir todavía, pero la representación central es muy, muy, muy clara. Y aquí no tenemos a ningún gobernante. En esta, por ejemplo, en la 67, pues tenemos, posiblemente está partida, no se ha encontrado la otra mitad. Tenemos una escena en donde posiblemente aquí sí tenemos la representación de un gobernante o de un ancestro en una especie de canoa, en un mar como primigenio, con dos cabezas de chac en los costados, y estas cabezas de chac traen la cruz de San Andrés y la planta de maíz en la parte superior. Lo mismo en la estela 11, en donde tenemos al saurio, al monstruo de la tierra, con su cruz de San Andrés, un elemento bicéfalo, cuya cabeza se asemeja un poco a lo que vimos en la estela 1,
Y este saurio está expulsando de sus fauces, como lo vimos en uno de los monumentos de Chalcatzingo, a un personaje que trae como una barba ritual, un elemento bucal también ritual, con los brazos extendidos y una serie de volutas o de vírgulas saliendo detrás de él. Y en la parte superior, igual las fauces celestes, con el glifo U y una lengua bífida. Lengua que no, pues no parecería acá, este sería otro elemento. Aquí se aparece como una lengua bífida en la parte superior del cielo. Aquí está en la estela 6 el mismo saurio, pero aquí en lugar de escupir a un individuo, está escupiendo el glifo U. La estela 5 de Izapa, en donde pues aparecen muchísimos personajes. Es de las más conocidas, de las más famosas por todo el simbolismo que trae. Aquí vamos a tener un árbol. Muchos dicen que es una ceiba, pero pues es un árbol fantástico que trae en su raíz un elemento de saurio. No obstante, pues podría remitir a la selva porque debajo de su follaje se realizan pues muchas actividades rituales simbólicas. Hay gente que ve un mercado aquí, en la parte izquierda, por ejemplo, unas danzas. Más bien, si nosotros lo empezamos a analizar mejor con el dibujo, vamos a tener, bueno, en la parte de arriba las fauces del cielo, el glifo U, después viene la escena en donde el árbol aparece de manera central, pero también aparecen una serie de personajes muy interesantes, algunos sobrenaturales. Entonces, esto no sería una escena cotidiana. Tenemos un personaje que sale del árbol y está dialogando o hablando con un personaje que trae un mascarón similar al de Chuck, con dos pececillos por ahí. Debajo, un personaje, bueno, dos, un enano tipo aluche que está tocando el árbol, otro que está prendiendo un brasero, y enfrente de este hay dos personajes ancianos, al parecer, un hombre y una mujer, que podrían remitir a pues, los ancestros del mundo. Del otro lado tenemos igual a personajes enanitos, otro personaje sedente hablando o que está presentando a un enanito, a una luche, de un personaje que posiblemente sea un jefe, porque trae a un sirviente que él está haciendo sombrita con una especie de paraguas. En la parte superior, otro personaje sobrenatural, antropomorfo, y detrás unos más pequeños. Y bueno, enmarcando la escena, de este lado parece ser la cabeza de un saurio. Aquí viene el ojo, la ceja, la parte superior de la boca, la parte inferior de la boca. Y una especie de elemento acuático con estos triángulos que normalmente remiten al fuego y un elemento iconográfico que se ve también en la iconografía olmeca, que es la famosa pieza del Lego, que todavía no sabemos bien el significado que tiene. Bueno, esta es la más famosa. Este es el original, pues ya no se ve mucho, ya no se ve gran cosa, desafortunadamente. Pero pues se han hecho calcas muy buenas de esta pieza, ¿m? Que es la más famosa de Izapa. Se han hecho muchas interpretaciones, que cómo va la escena, los personajes, hasta han metido cosas así de extraterrestres en estas eh, cuestiones, pero bueno. Otra estela muy famosa es la estela 25 de Izapa. Esta estela 25 de Izapa tiene una escena que aparece en el Popol Vuh, y eso nos dice que muy posiblemente los elementos escritos en el Popol Vuh no remitan solamente a cultura maya, sino que muy posiblemente se estén narrando mitos de culturas previas como la Mijezoque y podríamos llegar hasta la Olmeca, porque en el elemento, en el Popol Vuh aparece un ave primordial, un pájaro primordial, que aquí estaría arriba, aquí le ponen Izapna, pero no sería Izapna, eso ya es mucho más tardío, que de ahí viene, pero en este caso no es Izapna, que es el famoso Bakub Kakish.
así se le llama en la Popol Vuh. Y este Bakub Kakish no es otro más que el pájaro primordial olmeca, el pájaro de pico ancho que aparece en la iconografía itzmeña y en la iconografía olmeca, pues es la reminiscencia de esta entidad, que en la olmeca no era tanto una deidad, era más un emblema de poder político. Y parece ser que es hasta la cultura mijezoque cuando esta entidad, Bakub Kakish, ahora sí se va a deificar. Y es donde vamos a tener pues esta deidad o esta entidad sobrenatural que después los mayas del periodo posclásico le van a poner Itzamna. Y bueno, aquí aparece Bakub Kakish en la escena en donde le roba el brazo a un Hunakpu, aquí abajo tiene el bracito, y un Hunakpu ya no tiene brazo, está sangrando. En un vaso maya parece bataneando a Bakub Kakish para que le regrese el brazo. Adicionalmente está el arbolsaurio, es un árbol, bueno, un elemento fitosomorfo, un árbol con cuerpo de cocodrilo y las raíces serían las fauces del cocodrilo y las manitas del cocodrilo. Mi tesis de maestría fue sobre estas cuestiones de imágenes del árbol, entonces también hablo de este elemento, de este árbol zoomorfizado o cocodrilo fitomorfizado, ahí como lo quieran ver, un elemento fitosomorfo. Muy interesante, muy interesante y que pues nos habla también de estos vínculos entre el arriba y el abajo. El arriba representado por el follaje del árbol y el abajo representado por la cabeza del cocodrilo. Aquí está el vaso donde les mencioné que está un Hunakpuser bataneando a Bakub Kakish para que le regrese el brazo. Y bueno, aquí está el pájaro primordial. Así es como aparece en la estela 25, con el abrazo de un Hunakpu aquí, después de que se le había robado, porque, como lo podemos ver en uno de los monumentos de Copán, donde está representado igual Bakub Kakish, fíjense cómo las alas son alas y al mismo tiempo son cabezas de Chak, o de Witz en algunos casos, pero aquí serían más como de Chak. Y en la parte central del vientre, como bien dice el Popol Vuh, pues tiene unas fauces. Y con esas fauces es con lo que le va a robar el brazo a un Hunakpu, brazo que aquí aparece dentro de las fauces del Bakub Kakish, representado en Copán. Este ya sería del periodo clásico temprano. Y bueno, otro árbol con estas características de saurio en su raíz, pues lo tenemos en la estela 27, en donde además adentro del árbol tenemos un elemento de cueva por los elementos tetramorfos. Enfrente del árbol, abajo tenemos el mismo saurio, pero de perfil, el monstruo de la tierra. Y enfrente un personaje muy alto, muy grande, gobernante, ancestro de edad. Y enfrente un personaje antropomorfo, cuerpo de hombre pero cabeza de animal, postrado. Y otro personaje que también junto con el personaje principal le fue borrado el rostro. Lo mismo el glifo, un 10 algo que ya no alcanzamos a ver, que posiblemente haya sido el nombre de alguno de estos individuos. Y arriba en la parte superior, como en la estela 1, vamos a tener otros dos personajes en posición de diálogo, muy posiblemente sean ancestros. Pero no hay escritura, a diferencia de lo maya, que está lleno de escritura, el itzmeño no tiene nada de eso. La estela 10, que se tuvo que redibujar aquí para que se pueda ver mejor, igual, un árbol con raíz de saurio, personajes interactuando, uno más grande que los demás, pues eso le da cierta importancia. Y después como unos elementos de nube, de viento, que no está
que parece están también caracterizando a una entidad, pero no está muy bien delimitado, muy bien, este, no está muy visible, digamos, esa parte. La estela 8, pues aquí tenemos la cueva, y adentro de la cueva, seguramente el gobernante sentado en un trono. Y la cueva está también, es como si estuviera dentro del saurio. Aquí está el cuerpo del saurio, aquí están las garritas, y aquí está la cabeza. Son saurios luego bicéfalos, de dos cabezas. Acá arriba posiblemente un glifo que fue borrado intencionalmente y fauces del cielo en la parte superior. En la estela 21, lo que tenemos aquí por la iconografía es muy posible que sea un ancestro descendente vestido de ave, muy al estilo Olmeca, y es recibido por dos personajes que están frente a un árbol también con raíz de saurio, y este árbol que da frutos, posiblemente guajes, pero no hay escritura. No hay gobernantes exclusivamente. Entonces, ya desde ese tipo de elementos tenemos que empezar a ver que pues esto no es maya, que pertenecía a otra cultura que parece maya, pero en realidad no es maya porque es más antigua. En estas dos estelas, por ejemplo, la 11 y la 13, ya la 11 ya la habíamos visto, que es del saurio, del monstruo de la tierra que está expulsando a un personaje de sus fauces, posiblemente este sí sea un jefe. Y la otra, que es la estela 3, que es muy interesante porque tenemos la representación de Chak, otra vez, la deidad ahora con su hachita. De hecho, el hacha es lo que le da el nombre a la deidad Chak, hacha, que se relaciona con el rayo. Sobre un elemento serpentino, no parece emplumado, pero pues, es un elemento serpentino. Y enfrente, una deidad del maíz ya muy estilizada, ya no Olmeca, ya más bien Mijezoque. La 25 ya la vimos, la 23 igual, muy posiblemente sea un ancestro descendente. Aquí tenemos cabezas de Chak en el elemento acuático con elementos de fuego, un Atla Chinoli muy temprano y una serpiente bicéfala, un elemento que ya habíamos visto en la iconografía olmeca y que se va a seguir usando a lo largo y ancho de Mesoamérica. De Chiapa de Corzo es al parecer la estela más antigua hasta ahorita conocida del mundo itzmeño, con una fecha calendárica del 36 antes de Cristo, pero como les mencioné, la parte importante, que es la que traería el glifo inicial, pues está perdida, todavía no se encuentra. ¿Ah? Por los cálculos, pues se piensa que trae primero es un 7 y después es un 16, pero bueno, hasta no encontrarla no se va a confirmar. Ajá. En caso de que se confirme, pues sí destronaría a la estela C de Tres Zapotes, porque esa estela 3 esa estela C es 4 años posterior a este monumento, a esta estela 2 de Chiapa de Corzo. Bueno, otro sitio que también tiene muchas estelas, y aquí sí hay un poco más de escritura, es el sitio de Abaj Tacalij o Tacalij Abaj, ahí depende de quién lean, es como lo van a nombrar, un sitio en Guatemala que acaba de ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un sitio súper importante. Vamos a tener una gran serie de altares homorfos, estelas y una serie de elementos culturales muy interesantes. Que hay una estela muy bonita, el altar zoomorfo, otro altar zoomorfo. Vamos a tener también estos elementos, el monumento 8 que pues parece una mezcla entre un trono y una cabeza olmeca. Evidentemente, pues esto es una influencia de esta cultura olmeca. Aquí tenemos otra igual. Este está interesante porque aquí viene cargando como un felino, el personaje que está saliendo. Esa posición pues ya la conocemos, hay dos aquí. Pero pues sí son radicalmente diferentes, aunque digamos, el, el prototipo ya lo vimos, el esquema ya lo conocemos, pero sí la representación es muy distinta a la que
se ha visto con lo olmeca. ¿Mm? Acá hay unas estelas de la Bacta Calig. Igual vamos a tener personajes varios, no solamente gobernantes, también vamos a tener muchas entidades sobrenaturales como deidades o representaciones de serpientes con cuevas. Aquí esta serpiente está muy interesante con sus fauces abiertas arriba. Y estas cuevas con las fauces abiertas, las dos, en donde sale el agua. Muy, muy interesantes estas. Algunas estelas, estas sí traen gobernantes o posibles gobernantes por los cetros que pueden cargar y algunos elementos calendáricos principalmente. Eso es lo que más vamos a tener en las estelas mijesoques, con algunas excepciones como la estela de la mojarra, que esa sí trae todo un corpus glífico, pero las que traen glifos en los esquemas mijesoques casi siempre son fechas, nada más fechas. No como en lo maya, que tenemos también todo un corpus glífico que nos dice santo y seña de lo que está haciendo el gobernante en ese momento. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos gobernantes encontrados, posiblemente de distinta temporalidad, y los glifos que nos indican, pues, posiblemente sus centronizaciones. No sabemos bien porque pues todavía no se puede leer o interpretar esta escritura itzmeña. Del otro lado también parece ser lo que teníamos dos personajes encontrados, una cuenta solamente, y arriba un personaje ancestral. Este rostro, el brazo, el tocado. Ujú. Ya tenemos más monumentos ahí en Abajta Calij. Estos que van a dar paso como, eran como cabezas olmecas o como barrigones. Muchos no se acabaron. Aquí tenemos otro personaje como saliente. También puede ser piedras de reuso. O sea, sí estaban terminadas las esculturas, pero se estaban reutilizando. Entonces tenemos aquí también estos como barrigones que no los tenemos en el mundo olmeca, ¿no? Estos son como muy característicos del mundo itzmeño. Pero la influencia evidentemente de estos pues viene del olmeca. Hay veces en que nada más tenemos, por ejemplo, en este caso, la cabeza del barrigón, pero hay otros en donde tenemos también los cuerpos de los barrigones. Aquí tenemos otra solamente una cabeza. Las cabezas son muy distintas a las cabezas olmecas. Estas pues no vienen de tronos, estas son manufacturadas desde la piedra bruta para hacer estos elementos. Y a pesar de que son muy distintas, pues la inspiración viene de lo olmeca. Aquí hay otro. Y estos son algunos barrigones, que es como de la misma serie de estas cabezas. Son como de la misma temporalidad. El clásico tardío todos. Los famosos barrigones, que es muy de esta tradición itzmeña. El Museo de Antropología de Jalapa, esto es lo más parecido que tenemos a uno de estas esculturas, que pertenecería a la facción de la Costa del Golfo. El sitio de Cerro de las Mesas, por ejemplo, que es un sitio muy importante para esta cultura. Este sitio de Cerro de las Mesas, pues se han conseguido muchas estelas, afortunadamente, pero no se ha podido excavar. El sitio está lleno de basamentos. Es un sitio que está lleno de basamentos, todos enterrados. Hay vacas en los sitios, ahí en el sitio. Y el problema del sitio es la cuestión de los predios. Como son predios comunales, pues la comunidad no quiere que entre Lina para excavar. Solamente se han hecho recorridos de superficie donde se han podido recuperar algunas de las estelas de el Cerro de las Mesas, que trae una iconografía muy similar a la iconografía que tenemos con los itzmeños de la zona de Izapa o de Abajo Calija. Aunque, como les mencioné, pues son dos vertientes. Estas sí se distinguen un poquito entre ellas porque, a diferencia de los personajes que aparecen del lado de Izapa o de Abajo Cali, que tienen unas medidas más mayas, los personajes de este lado, de Costa del Golfo, tienden a ser más chaparros, tienden a achaparrarse, muy al estilo de lo que se va a ver en el clásico con la Olmeca.
Ajá, pero igual vamos a tener algunos elementos glíficos y personajes. Ajá. En la vertiente del Golfo sí tienden a aparecer más gobernantes o más personajes que pensamos son gobernantes, pero la posición, disposición y elementos glíficos aparecen de formas muy distintas que lo que se ve en zona maya. Aquí, por ejemplo, tenemos al gobernante sobre el monstruo de la tierra, está muy olmequizado, y una serie de glifos muy desgastados ya, desafortunadamente, en el costado de la estela. Aquí hay otra, también con sus elementos glíficos, personaje sobrenatural, bueno, con un elemento sobrenatural, estas máscaras que se usaban mucho también desde el Olmeca, arriba con otros tipos de tocado distintos. No hemos visto tocados con plumas, todavía no se empiezan a usar los tocados con plumas, hasta pocos siglos después se van a empezar a utilizar. La estela de la derecha también está bien interesante, ya es más tardía, está bien extraña, es muy sui generis, porque representa un bulto sagrado. Aquí no hay un gobernante, nada, es un bulto sagrado muy posiblemente de esta entidad que en Teotihuacán se conoce como Tlaloc, pero que aquí entraría más en un contexto de ancestro, con un yelmo de felino muy interesante. Pero bueno, desafortunadamente no hemos podido analizar bien esta cultura, como les mencioné, apenas desde finales de los 90 se empieza a estudiar formalmente y todavía hay investigadores que niegan su existencia y que la siguen vinculando o a los mayas o a los olmecas. Pero pues todo lo que aparece es bien distinto, bien distinto. Por ejemplo, en estas posiblemente aparecen personajes históricos con sus nombres y en este caso posiblemente un sacrificado por desvisceración. Ya en este periodo preclásico tardío, ya los sacrificios pues se marcan de manera muchísimo más fehaciente que durante el preclásico temprano o durante el preclásico medio. Ya en el preclásico tardío ya es evidente que existían los sacrificios humanos, cosa que en periodos previos era menos evidente. Bueno, aquí la estela y una cabeza o un estilo de cabeza tipo olmeca, ya mucho más tardía de esta cultura de Cerro de las. Pues uno los tacharía tipo mayas o mayanizados, pero en posiciones, contextos y simbolismos muy distintos a lo que tenemos con lo maya. Aquí en la estela de la derecha sí tenemos mucho más texto, pero desafortunadamente pues ya no se ve. Y el personaje pues aquí guarda también ciertos elementos con lo olmeca, como por ejemplo esta entidad del maíz que está detrás de él, donde tenemos nada más la cabecita, o el ancestro que está en la parte superior. Entonces todavía no se desvinculan del todo con lo olmeca. Para ver más de estas, pues hay que ir al Museo de Antropología de Jalapa, que es donde tenemos un buen corpus de elementos de Cerro de las Mesas. Y en el Museo de Antropología, pero pues hay nada más, creo que hay dos estelas, dos, o una nada más, en exhibición. Entonces, toda falta estudiar esto, nadie se avienta. Está complicado, evidentemente, porque pues hay que dominar varios aspectos culturales para poder empezar a discernir sobre estos elementos ixmeños. Y bueno, y de esta tradición, Mijezoque, pero de la zona de Guatemala, ya hacia el sur, 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 después del Soconusco, colindando con El Salvador, vamos a tener esta tradición. Esta tradición también se tornó o se caracterizó o se pensó que era maya. Después se dijo, no, no es maya, es ixmeña. Pero la tesis de Federico Paredes, desafortunadamente fallecido hace poco tiempo, muy joven, él, un gran investigador del Salvador, de la cultura maya y de las otras culturas que habitaban en El Salvador. Él se dedicó en su maestría y en su doctorado a este complejo que él denominó complejo cabezas de jaguar. Y parece ser que es un complejo cultural
independiente. No son ni mayas ni itzmeños, sino es una cultura que se localizó en la frontera de Guatemala y El Salvador, que tomó elementos culturales de los mayas y de los itzmeños. Esa zona pues siempre es una frontera cultural. Entonces tenemos esta tradición de cabezas de jaguar que también viene desde el preclásico tardío hasta el clásico temprano. Se han encontrado pues varias de estas, todas, la mayor parte en El Salvador, después en Guatemala, y en México solamente tenemos una, pero la de México es muy pequeña y está hecha en piedra verde, está en exhibición en el Museo de Antropología. Es una de este tipo de cabecitas muy pequeña en piedra verde. Las que se ven en pantalla, pues son grandes, tendrán 50 centímetros, entre 50 y 80 centímetros de alto, y traen, pues todas son distintas, pero pues se asemejan. Entonces Federico le pone, ahí está el investigador, Federico Paredes, desafortunadamente falleció hace poco tiempo, y es enfrente de una de estas cabezas de la tradición que le llamó tu cabezas de jaguar, que pues sí traen como elementos itzmeños, mayas, pero parece ser que no es ni una ni otra, sino parece una cuestión cultural independiente de lo itzmeño y de lo maya. Y bueno, ¿por qué vimos a estos itzmeños que pues son una de las culturas más sobresalientes de este periodo del preclásico tardío? Porque pues son los que van a poner sobre la mesa la escritura y el calendario, cosas que pues ya seguramente los olmecas usaban, pero que nunca representaron. Los itzmeños ya lo van a representar. Y los itzmeños van a pasar mucha de su tradición cultural a los mayas. También los mayas van a ser una cultura que se va a desarrollar, va a iniciar durante el preclásico tardío. Un sitio maya muy temprano, por ejemplo, es el sitio, ya maya, es el sitio del Mirador, que es un sitio de aproximadamente el 400 antes de Cristo. En este sitio, pues vamos a tener este bonito cenefa que está en un edificio, en donde vamos a tener el friso, el gobernante, ya muy maya, con su deformidad craneal, pero todavía trae tocados de estos tipos de rayos X muy olmeca, y se está entrevistando con el ancestro que está muy olmequizado. Entonces, bueno, sí, en el mirador tenemos lo primero de lo maya, pero siguen utilizando elementos ancestrales del olmeca para legitimarse tanto política como ritualmente. Aquí está el dibujo. Entonces tenemos al monstruo de la tierra, para que se diga que esta es una escena en el inframundo, el gobernante y el ancestro. También en otros sitios como en Huachactún vamos a tener mascarones en los edificios, y estos mascarones nos van a recordar mucho estos elementos zoomorfos olmecas, como la ceja flamígera, el tipo de nariz, los ojos, otros que son más evidentes como cabezas olmecas pero hechas en estuco, como es el caso de la cabeza de Calakmul, de la sub 2B, donde tenemos esta imagen que posiblemente está eludiendo un ancestro, pero la representación no es maya, es un personaje olmeca que tenemos aquí representado, pero manufacturado por mayas. Lo mismo en Acbe, donde tenemos también estos mascarones mayas, pero están representando entidades antiguas, entidades olmecas. Lo mismo en Tikal, en las primeras fases constructivas de Tikal están estos mascarones que también nos recuerdan a la iconografía itzmeña. Entonces, los mayas del preclásico tardío se están legitimando a partir del simbolismo y de la iconografía de culturas previas, como la olmeca y la mijezoque. Aunque de esta última, pues va a tomar mucha de su tradición cultural, mucha. Estas son de Tikal otra vez, el famoso chac, aquí está representado, nada, ya se le cortó la probóscide, pero este es el chac itzmeño.
O estos que están también allá en el mirador. Este es el otro mascarón de estuco, por eso no duran cuando se empieza a deteriorar, que posiblemente sea este como de Nagbe con el pico de paja, con la entidad pico ancho, que es la versión del Bakub Kakish. Aquí está otra vez, cómo se ve ahorita el de Nagbe y cómo se ve visto, ¿no? O también, por ejemplo, estas hachas de serpentina, que también son reutilizadas. Esto lo debía haber puesto antes. Bueno, esta se me fugó. Esta no es maya. Esta es olmeca, pero se encontró en un sitio maya porque fue utilizada como ofrenda. O vean en Nagbe, que ya tenemos, Nagbe es un sitio maya, pero todavía en sus estelas tiene algunas reminiscencias del Omijezoque. Tenemos aquí arriba la entidad del maíz olmeca. Estos personajes están como en la posición del itzmeño, están hablando con esta vírgula que es de bolita. Tienen al Chac en sus cinturones. Esto ya es maya. Y aquí están los famosos dioses gemelos, que muy posiblemente esos dioses gemelos, pues no sean mayas, es muy posiblemente que vengan de la tradición itzmeña. Lo mismo en estas hachas Elden, en donde vamos a tener gobernantes ya mayas con su posición, aunque todavía guardan muchos de estos elementos itzmeños. Lo mismo en la iconografía de la calendárica. Y ni qué decir de estas dos, que también traen a estos famosos dioses gemelos, pero todavía en un estado muy itzmeño, muy mijezoque. Al grado de que, por ejemplo, la estela de Nagbe no tiene escritura. Entonces les digo, aquí vamos a tener las excepciones de la regla. Este altar 48 de Takalija Baj, que es mitzmeño, de la cueva con el saurio, que es un elemento que también van a retomar los mayas. Algunos elementos aquí mijezoques, como las representaciones de Chac. Pero ya los textos y la calendárica, pues ya están directamente vinculados con los mayas, ya no con los itzmeños. Y bueno, maya, también vamos a tener este grupo E de Huaxactún, que ya lo estuvimos viendo la clase pasada, al inicio de la clase pasada, cuando vimos la cuestión del tiempo, la entrada de la calendárica en Mesoamérica, cómo se empiezan a hacer a partir de estos elementos, que estos ya son mayas, pero pues vamos a tener estos elementos también en grupos itzmeños. En San Bartolo, que es la pintura mural más antigua que se conoce de Mesoamérica, maya, ya es maya, del 250 más o menos antes de Cristo. Tenemos muchos elementos no mayas, como por ejemplo el Bakub Kakish, el pájaro primordial, la deidad del maíz, que es completamente olmeca, algunos personajes foráneos que no sabemos bien de dónde son, y algunos mayas. Los mayas los podemos identificar bien por la deformidad craneal. Vamos a tener también cuevas zoomorfizadas, muy al estilo del olmeca. Personajes también con rasgos olmecoides, glifo U, elementos de guaje, este guaje que es partido por el hacha y sangra, y de ahí salen estos personajes sobrenaturales, posiblemente aluches. No se han hecho estudios, desafortunadamente, detallados, pormenorizados de la pintura mural de San Bartolo. Los más actuales los pueden descargar de Tesiunam, son una investigadora serbia que se llama Sanja Savic. Sanja Savic estudió aquí en México, en el posgrado de estudios mesoamericanos, y tiene una tesis doctoral sobre la pintura mural de San Bartolo. Sin embargo, es una muy buena tesis, pero no analiza de manera profunda la iconografía. Es una tesis más tirada hacia la cuestión de historia del arte, hacia las cuestiones estéticas de proporción y esas cosas. Está muy interesante, pero sí, falta mucho todavía por hablar, por detallar de la iconografía que tenemos aquí en San Bartolo, que también tiene texto,
Pero este es un texto de transición, todavía no es el maya maya que ya podemos leer, pero tampoco es itzmeño, es un texto que está de transición entre lo itzmeño y lo maya. Está interesante, San Bartolo. Y vean, por ejemplo, este personaje fantástico del lado izquierdo, la cabeza, la cara, el rostro, completa y absolutamente olmeca. Y en San Bartolo aparecen unos sacrificios de final de periodo de 20 años, sacrificios que hacen, autosacrificios que hacen personajes importantes de la de San Bartolo, todos muy olmequizados, como vamos a ver ahorita. Lo interesante es que este tipo de ofrendas de pescado, de venado y de pavo se van a seguir haciendo, ofrenda de pescado, de venado y de pavo, pues, prácticamente 800 años después de las pinturas de Camino al Cuyo. Entonces vamos a tener una continuidad cultural muy interesante aquí de lo maya y muchos de estos elementos posiblemente devengan de elementos mijezoques. La pintura no está completa, pero sí tiene mucho grado de completud. Entonces está dividida en varias escenas, pero en todas aparecen elementos vinculados con la ancestralidad. Por ejemplo, en la cueva que tenemos aquí, vamos a tener las entidades de la lluvia, del agua y el ancestro o el gobernante todavía muy olmequizado. Estas cuestiones de las cuevas, esta es una cueva itzmeña, por ejemplo. Cuestiones de la Vean, por ejemplo, el friso de Balam Q, que es maya, pues todavía trae muchos elementos, olmecas, olmecoides, el monstruo de la tierra, el saurio, y el personaje que sale, el rostro que tiene, pues está muy olmequizado, es el ancestro. Esta ya la vimos, la de Nagbe. Y también, por ejemplo, esto ya es del postclásico, del clásico, nada más lo traigo a colación, los incensarios efigie de Palenque tienen el elemento del diente de tiburón, un elemento que viene desde el Olmeca y que estuvo muy vinculado a la deidad del maíz, ahora va a estar vinculado más a la deidad solar con lo maya. Y bueno, también de este periodo es un sitio que se llama Caminalhuyú, otro sitio itzmeño que se va a reocupar por mayas posteriormente. Lo interesante de este sitio es que vamos a tener, aquí estas son estelas de Caminalhuyú, muy itzmeñas, y estos son textos de Caminalhuyú que ya vienen siendo textos de la época maya de Caminalhuyú. Lo interesante de Caminalhuyú es que vamos a tener, el ancestro es muy olmeca también, la serpiente. Este está muy interesante. Aquí sí hay un uso como de plumas, pero no en los tocados, más bien en las capas. Esta también es una piedra de Caminalhuyú que está en un museo ahí en Guatemala. También tiene texto, pero es un texto itzmeño, no es un texto maya. Los personajes muy olmequizados todavía. El ancestro, el gobernante. Esta es otra de las estelas de Caminalhuyú. Aquí son itzmeños, no son mayas, son itzmeños. Y vean lo interesante es esta como retícula que tienen, que es muy característica de Caminalhuyú. Retícula que va a aparecer en Teotihuacán. En el famoso jaguar reticulado aparece la retícula de Caminalhuyú. Por eso se piensa, aunque esto es tema del siguiente curso, que el jaguar reticulado que aparece en Teotihuacán muy posiblemente está vinculado, sea directa o simbólicamente, con linajes de Caminalhuyú. Y es que Caminalhuyú, aquí está el jaguar reticulado, la misma retícula, que las que existen en Caminalhuyú. Y es que Caminalhuyú, hubo un periodo muy temprano en Caminalhuyú, más o menos por ahí del 200 después de Cristo,
hasta más o menos el 400, no, 300 más o menos, 350, en donde Caminaljuyu literalmente se teotihuacanizó. Y vamos a tener talud, tablero, como si estuviéramos en Teotihuacán. Una vez le mostré estas imágenes a unos alumnos sin decirles el contexto y me preguntaron qué parte de Teotihuacán es la que se estaba excavando. Y no es Teotihuacán, es Caminaljuyu. Caminaljuyu se va a teotihuacanizar. Y esto pues nos va a dar vínculos muy interesantes de esta cultura que, como les mencioné, si bien tiene su hegemonía durante el preclásico tardío, todavía va a existir hasta el clásico temprano, aunque ya de forma decadente. Todo lo teotihuacano después fue tapado y lo que quedó encima ya está más maya. Entonces, digamos, esta cultura itzmeña pues va a ser muy, muy importante, no solo por los vínculos culturales que le va a dejar a los mayas, sino también por los vínculos que va a presentar con otras entidades culturales importantes. Vean el tocado, aquí está el artículo, como por ejemplo los personajes del centro de México, Teotihuacán más en específico. Entonces vemos cómo estas culturas del periodo preclásico pues van a dejar una impronta muy importante que van a continuar culturas del periodo clásico. Las culturas más importantes y hegemónicas de Mesoamérica, como zapotecos, teotihuacanos y mayas, se van a legitimar y van a tomar mucha de su tradición inicial, ojo, inicial, sobre todo la tradición del preclásico tardío, porque estas tres culturas pues surgen en este periodo y muchos de sus elementos iniciales los van a tomar de tradiciones foráneas. En el caso de los mayas, olmecas y mijezoques. En el caso de los teotihuacanos, olmecas, y en el caso de los zapotecos, olmecas. Entonces, las culturas del preclásico pues van a ser fundamentales para darle continuidad a esto que nosotros llamamos Mesoamérica. Un elemento cultural muy interesante que todavía se tiene que estudiar, que todavía se tiene que analizar, que nos dejó Kirchhoff a finales de los años 40 y que pues hoy en día ya se está renovando, ya se están reactualizando los esquemas que nos había dejado Kirchhoff, que nos sirvieron muy bien también, que pues realmente pues tardamos más de 60 años en empezar a modificar los esquemas de Kirchhoff en torno a la temporalidad y a las delimitaciones de Mesoamérica. Entonces, pues, esto no se queda aquí. Todavía tenemos nuestro siguiente curso, la parte 2 que sería el clásico. Yo los invito a ese curso que estaríamos dando ya el próximo mes. Sin embargo, pues terminaríamos aquí con nuestra primer clase, nuestro primer curso de 3 en torno a Mesoamérica, sus límites geográficos y delimitación cultural. Hoy terminamos el preclásico, espero nos puedan acompañar para los siguientes módulos y poder desentrañar más estos elementos culturales que nos dejó Kirchhoff, muy útiles y que pues ahorita ya se tienen que modificar a la luz de las investigaciones más actuales. Como vimos, pues el preclásico es un momento importante porque aquí se van a gestar todos estos elementos que se van a llevar durante toda la tradición prehispánica. De ahí que algunos investigadores llamen formativo, pero como les mencioné al principio, estos elementos cuando en el momento que se conformaban, se utilizaban. No estaban esperando a formarse todos para empezarse a utilizar en el clásico. Formativo sería el periodo previo al preclásico temprano. Ese sí sería formativo, porque ahí se están formando los esquemas culturales básicos que van a derivar en lo que es Mesoamérica. Pero bueno, sigámosle llamando preclásico, nada más que tengamos ya en cuenta que pues estas temporalidades están cambiando, están modificándose a la luz de nuevos descubrimientos y sobre todo se están particularizando estos elementos, ya no se están tomando de manera general, sino se están tomando de manera particular, dependiendo pues la cultura o el sitio arqueológico que yo esté estudiando. Afortunadamente ya se están haciendo estos esquemas de preclásico, clásico y posclásico de manera más detallada y pormenorizada, tanto por sitio arqueológico como por cultura. Pero todavía nos falta mucho trabajo
Y pues bueno, esto no se acaba. Tenemos todavía mucho por hacer. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta al respecto? ¿Todo quedó claro? Recuerden que los videos de las clases pues van a estar a su disposición. El de hoy, mañana temprano ya va a estar en el YouTube para que lo puedan ver. Miguel Ángel, Sí, profe, eh, los olmecas se convierten finalmente en los mayas o los mayas absorben esa cultura olmeca para perfeccionar pues su avance, desarrollo cultural. Eso es lo que no me quedó muy claro eso. ok, Ajá. Miguel, en Mesoamérica nadie se transforma en nadie. Ajá. En Mesoamérica lo que vamos a tener, que son, todas son tradiciones culturales distintas, algunas más hegemónicas que otras, y esas más hegemónicas van a crear elementos culturales propios, iconografía, simbolismo, etcétera. Y esa iconografía y ese simbolismo es lo que van a tomar otras culturas, como por ejemplo la zapoteca del preclásico tardío toma lo olmeca del preclásico medio. La maya toma lo itzmeño del preclásico tardío y lo olmeca del preclásico medio. Pero no es que olmecas sean mayas o mayas sean olmecas. Son tradiciones culturales distintas, pero en este caso los mayas toman elementos culturales olmecas y los asimilan a su tradición cultural. ¿Sí me expliqué? Ah, ok, ok. Sí, ya está claro. Ok, gracias. A ti, Miguel Ángel. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Hablen ahora o callen para siempre. Yo, profesor, ¿el Sí, sí, elemento U Tonatiuh. tiene alguna connotación si está hacia abajo o hacia arriba? Ay, qué buena pregunta hiciste. Sí, el glifo U tiene distintas connotaciones dependiendo si está hacia abajo o si está hacia arriba. Desafortunadamente no las tenemos bien categorizadas todavía. Eh, Normalmente cuando el glifo U está hacia abajo, remite a aspectos celestes o climáticos propiciatorios de la lluvia. Y cuando el glifo U está hacia arriba, a veces aparece dentro de los numerales y en contextos telúricos. Pero bueno, esto es muy grosso modo. Todavía tenemos que investigar más en torno a ese glifo, que es muy importante, porque pues va a pasar, todavía en el periodo clásico se va a usar este glifo. Gracias, gracias, profesor. Gracias a ti. Entonces, no se preocupen si se conectaron tarde, no pasa nada. Recuerden que eh, esta clase va a estar grabada, está grabada y se les va a proporcionar mañana temprano en el link que se pone en el Classroom. Ahí se va a colocar el link para que puedan entrar a esta grabación. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Muy seguros? Ya no se realiza tanto por mi padre, ¿verdad? Bueno, pues si no hay más preguntas de su parte, yo les agradezco mucho su presencia, su preferencia y su participación en este curso. Ojalá les haya gustado y que les sirva para actualizar y cambiar un poco el discurso que normalmente traemos en torno a este periodo, sea que ustedes trabajen en sitios de la temporalidad o que estén en zonas con culturas que vienen desde esa temporalidad, pueden ya mejorar un poco el esquema discursivo con las actualizaciones que estuvimos viendo. Por lo demás, pues no me queda más que volverles a dar las gracias
y esperarlos para nuestro próximo curso, que recuerden, empezamos el día lunes con nuestro curso anual de Día de Muertos. Vamos a tener 5 clases consecutivas de lunes a viernes para poder analizar el sincretismo cultural de esta fiesta. Eso es lo que vamos a ver en nuestro curso que inicia el lunes. Y los espero para la segunda parte de de este curso sobre Mesoamérica, que lo tendremos a principios del mes de noviembre. Por ahí esperamos del 6 de noviembre más o menos empezar el curso. Ojalá se puedan inscribir, ojalá se anoten y nos veamos por ahí. Sin más, les agradezco mucho. La asistencia de hoy la van a pasar con el examen. Ahí, con el examen van a pasar la asistencia del día de hoy. Entonces, ya se les mandó el examen, ya se les dieron las instrucciones para que lo puedan responder. Entonces, pues muchas gracias. A la brevedad se subirá este video a la página del YouTube y pues no me queda más que esperarlos para nuestro próximo curso de lunes o si no, la parte 2 de este curso sobre Mesoamérica. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas Gracias noches. a usted, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. Gracias. a todos. Gracias, maestro Arturo. Buenas noches a todos y que, bueno, nos sirva a todos esto. Muy interesante. Qué bueno que les gustó. Muchas gracias a ustedes.